No, sí, pues, para pedirle permiso al profesor Navarro. Sí, grabe, cuando quiera. Este proyecto eh, busca, yo me lo imagino proyectado en una gran pantalla donde vamos a irnos convirtiendo en monotití, básicamente, con un sensor estilo Kinect, que los hay muchos, no es solo el Kinect. La idea es que todos estos proyectos van a nutrir un laboratorio multisensorial de realidades mezcladas en el Instituto de Niños Ciegos y Sordos, a donde pues tendríamos acceso en su momento. Bueno, ese está libre y la pregunta de investigación es, aquí estoy sugiriéndolo para pregrado o maestría, ¿cómo integrar la narrativa propuesta a una aplicación que favorezca el desarrollo de la habilidad motora a través de una interacción sensorial? Es básicamente eso. Porque uno es muy normal, muy afortunado, a pesar de ya tener que usar gafas y todo eso, pues uno percibe bien las distancias, las profundidades y todo eso. La idea es ayudar un poco a desarrollar también ese tipo de cosas que niños con limitaciones visuales a veces no tienen y bueno, también para niños con limitaciones auditivas. Este es un proyecto de maestría, este es uno de los proyectos complejos y se está haciendo en varias etapas. Hemos venido a ver que la diversidad humana es tremenda y que en medio de esa diversidad no tenemos derecho de imponer nuestras ideas, sino más bien el deber de construir a partir de las diferencias, para que entendamos el discurso. Deberes, tenemos que hablar también de deberes. Entonces, en medio de esas diferencias, pues hay distintos tipos de limitaciones visuales, distintos tipos de limitaciones auditivas. Lo que está haciendo Andrés Calderón, que es un estudiante de maestría, es pensar cómo esa interfaz, hacer los requerimientos de cómo esa interfaz se vuelva adaptiva en temas de realidad virtual y realidad aumentada, es decir, en temas del continuo virtual. Cómo implementar una interfaz que presente narrativas interactivas de un animal y se adapte a las capacidades sensoriales de cada usuario utilizando líneas de productos de software y aprendizaje de máquina. Ese lo que está haciendo Andrés Calderón es el listado de requerimientos. Ya hacer una implementación de esto requiere muchas más cosas, pero lo de Andrés sería el primer paso. Además, nos daría luz sobre muchos de estos proyectos. Esta lo está haciendo una estudiante de electrónica, sin embargo, está sola. Si alguien quiere trabajar con ella está desarrollando su anteproyecto con el profesor, creo que es Alejandro Paz, que les da un curso parecido a preparación de proyectos de investigación en electrónica. Si hay algún interesado de trabajar con Valeria Quinto se llama ella, eh, pues me avisa y yo hablo con ella a ver qué opina. ¿Qué pasa con esto? Ustedes vieron imágenes del mono tití y todo eso según un artista en uno de los videos. Pues eso se va a imprimir en acrílico o no sé en qué, en algún material así. Y se va a crear un rompecabezas. La idea es que en este caso el rompecabezas va a funcionar como el dispositivo de entrada para presentar salidas visuales y auditivas al usuario relacionadas con el monotití. Entonces, miren, ya les he dado dos, el que me voy convirtiendo en micotití mientras camino y que podría tener cabida un compañero. Valeria, por supuesto, me imagino que escogió esto porque es una estudiante de electrónica, ¿no? Y de pronto si toca hacer sensores o algún tipo de cosas, pues sería más cercano. Aunque yo me lo imagino con técnicas de Machine Learning que van a detectar qué parte del rompecabezas el usuario va a estar tomando. Bueno, aquí están Catherine y Juan José. Con ellos hemos venido trabajando hace tiempo en el semillero y el semillero ahora está enfocado a reunir todos estos estudiantes que ustedes ven ahí y avanzar sobre el proyecto. Yo lo que hago es tener una franja de presentación de avances y dudas. De otra manera no podría manejar tantos subproyectos dentro del proyecto. Entonces, ellos lo que están buscando hacer
es cómo integrar un sistema de realidad aumentada que permita la superposición de máscaras de animales en una narrativa interactiva. Este tipo de aplicaciones existen hace rato. Por ejemplo, Snapchat fue tal vez una de las primeras. En el antiguo Messenger, que ustedes ni habían nacido, también tenía ese tipo de cosas. Y hay unas ahora que ponen las fotos en movimiento, poniéndoles máscaras y todo eso. Pues la idea es hacer esto, pero enfocado al tipo de animales que estamos manejando en el proyecto y teniendo en cuenta que estamos trabajando con niños con limitaciones visuales y auditivas y con niños no, pues sin limitaciones también. Esta, bueno, no sé cómo van estos. La verdad es que hasta que no se confirme el anteproyecto, todos los proyectos pues están, digamos, en una etapa muy inicial. Pero pienso que si estamos hablando de una experiencia multisensorial, pues el olor es bastante importante. Y aquí Daniel Mamián, asociado con un estudiante de electrónica, lo que buscan es integrar el olfato en una narrativa existente nuevamente acerca del mono tití. ¿Cómo sería eso? Ustedes han ido a cine 4D, pues ir a cine ya parece algo de la edad de piedra, pero sí, básicamente es eso, pero especializado al mono tití. Esas salas 4D, pues como saben, son genéricas. En una sala 4D da lo mismo ir en un batimóvil que en un avión. Y el olor que produce eso siempre es alfombra húmeda. Entonces, aquí es tratar de buscar al menos algunos olores del ecosistema del mono tití. Y esto se está haciendo con dos estudiantes de pregrado, Daniel Mamián y uno de electrónica. No me acuerdo del nombre del muchacho de electrónica en estos momentos. Libro interactivo para la comprensión de animales salvajes. Los que estuvieron en el semillero el año pasado ahora no he escuchado hablar mucho del libro de realidad aumentada y todo eso. Pues bien, aquí estamos tratando de darle otro viso a ese tipo de libros. En el video que les mostré previamente había un libro como con muñecos de tela y todo eso. Se trata de realizar ese tipo de libro y darle vida en el mundo virtual o en el continuo virtual. Aquí está solo Mateo. Si alguien quiere acompañarlo, hay un cupo disponible para este proyecto. Entonces, es profundizar sobre el tema de libros interactivos, pero desde una perspectiva también muy entrada táctil, pero salida visual y sonora. Entonces ya les he mostrado un proyecto disponible y dos proyectos en los cuales podrían trabajar con un compañero. No importa que no lo conozcan, pues aprovechan y conocen a alguien más. Alguna vez me atreví a poner algo así a nivel de pregrado, digamos que les fue bien, pero es que un trabajo de grado de pregrado no da para hacer el nivel de experimento que quiero. Para mí esto sería más tirando hacia doctorado. Sin embargo, les cuento de qué se trata. En la realidad virtual hay distintas formas y en general en el continuo virtual hay distintas formas. Pero sobre todo en la realidad virtual hay algo que quisiera probar. Hay distintos paradigmas de implementación de la realidad virtual. El tabletop, que es cuando uno está encima del sistema de realidad virtual. El inmersivo total, la extensión a través de una ventana de realidad virtual, el paradigma del espejo, bueno, en fin, hay varios. Lo que buscaba aquí era realizar una serie de experimentos de cómo se comprende o interactúa mejor con estos sistemas. En pregrado tratamos de hacerlo cuando estábamos haciendo Satrelo, la famosa aplicación para el Instituto de Niños Ciegos y Sordos para que los niños sordos aprendieran el idioma español. Yo me encargué en ese proyecto de experimentar un poco con el continuo virtual con algunos estudiantes. Y la idea es que ellos probaran distintos paradigmas de ese dominó que tal vez vieron en ambos videos. Los dos videos tienen elementos parecidos, pero están destinados a cosas distintas. Entonces, ¿qué pasó? Digamos que probaron muy bien la realidad aumentada y ganó la realidad aumentada según las conclusiones de ellos, pero
el contraste que se hizo con la realidad virtual no fue tan justo porque no se modificó el experimento de manera que se pudiera hacer más amigable o más accesible esa realidad virtual. Entonces aquí se trata de montar el mismo sistema en distintos paradigmas de realidad virtual y aumentada y usar un instrumento de evaluación para ver cuál produce resultados más efectivos. Para mí esto es maestría de investigación o doctorado. No creo que sea de nivel de pregrado. Y otros posibles, pero como les dije, pues hay una tesis disponible que es la del niño que se va convirtiendo en mico. Hay 2 tesis con espacio para un compañero y habría tal vez espacio para una tesis más y para trabajar en sesiones grupales los avances de las mismas. Y es ustedes vieron también en el video que habíamos hecho un mico tití impreso en 3D. Pues es como traerle vida o interactividad a ese tipo de objetos en el mundo virtual. Esto todavía no lo tiene asignado nadie. He pensado que uno podría ir tan lejos como crear una función de títeres de animales, pero aumentada en el continuo virtual. Es posible que tenga listo un teatro de títeres relacionados con esos animales en algún momento de este año. Esto de realidad aumentada con Magic Leap HoloLens es un experimento que queremos hacer. Estos son dispositivos móviles diferentes al teléfono, son dispositivos que se montan en la cabeza. Son costosos, creo que este año se va a generalizar el uso de gafas de realidad aumentada que son un poco más económicas. Hasta ahora hemos decidido no comprar, la universidad tiene un Magic Leap, sí. La idea es que el proyecto traiga un HoloLens, pero yo he preferido detener la compra de cualquier dispositivo de proyecto hasta que sepamos bien qué narrativas vamos a incorporar. Además, como saben, pues el dólar se disparó a raíz de la pandemia, que desafortunadamente hoy en día está en un pico dentro del pico. Entonces, cuídense esa salud. Tenemos también un casco en realidad virtual en la Javeriana, es el HTC Vive Cosmos. Esta mañana estaba en la conferencia de HTC, ya salió uno nuevo que lo supera, obviamente, así es la tecnología. Este casco no se ha podido usar por 2 razones, pero sería bueno hacer una experiencia inmersiva de estos animales. La primera razón, y la fundamental, es la pandemia. Eso está en un laboratorio de la universidad. En estos momentos no es bioseguro estar utilizando ninguno, ni Magic Leap, ni HoloLens, ni HTC, pero son experiencias muy interesantes a futuro. La segunda razón es que no hay computador en la universidad capaz de levantar ese casco. Esto requiere una máquina de esas tipo gamer, con una NVIDIA RTX 280, 2080 hacia arriba, creo que ya vamos en la 3000 algo. Entonces, pues estamos en la gestión de la compra de ese equipo. Sin embargo, me parece que comprar esos equipos ahora que no se pueden usar pues van quedándose en un armario ahí volviéndose obsoletos, desafortunadamente. Algún estudiante trató de levantarlo con una NVIDIA GTX 1060, pero bueno, eso no funcionaba bien. Se necesita RTX 2080 hacia arriba. También está el modo básico de ver la realidad aumentada, digamos, la realidad virtual, perdón. Digamos que la realidad virtual tiene distintos niveles de inversión y yo he trabajado más que todo con la imagen sintética, es decir, generada por gráficos de computador. Sin embargo, cabe la posibilidad de realizar un proyecto en donde con videos e imágenes 360 se haga un sistema interactivo. Este proyecto, pues estos de aquí no los ha tomado nadie, entonces estarían disponibles. El mono aullador que vieron también en el video, aquí a 2 horas de Cali, cuando se pueda salir de Cali, o si algún día se puede salir de Cali, pues hay un parque natural que es la Reserva Natural de Yotoco. Es relativamente fácil ver estos monos, ya sea en la mañana temprano o al atardecer, y estudiarlos y observarlos.
me parece un proyecto interesante, sobre todo para los niños con limitaciones visuales por los aullares del mono. Entonces hay dos personas que en estos momentos estarían haciendo anteproyecto con el otro profesor porque ellos pertenecen al plan antiguo de la carrera. Y aquí creo que tenemos a Víctor. Él propuso una idea que me pareció interesante, entonces yo le propuse que ¿por qué no la traíamos al mundo de este proyecto? Él lo que quiere es hacer un sistema de dibujo tipo graffiti. Entonces yo le he propuesto que hagamos ese graffiti usando muros en medio de los ecosistemas de los animales. Él en estos momentos está solo, habría que preguntarle si quiere trabajar con algún compañero. Y ya a partir de ahí, pues él puede hacer esa aplicación en otros contextos, ¿no? Fuera del proyecto, si quiere. Entonces, básicamente, esos son los que hay. Como les digo, tengo cabida máximo para una, máximo dos tesis adicionales, trabajando siempre en franjas de grupo. Bueno, y eso es todo lo que estamos haciendo ahora. Es un proyecto que está empezando. En estos momentos los artistas están preparando los materiales. Hay alguien más que va a trabajar en las narrativas y esto es un trabajo interdisciplinar. Escucho preguntas. Profe, yo quería preguntar sobre esa clasificación de los proyectos. ¿Viene de parte suya en la que usted da las ideas y luego los estudiantes las toman? ¿O los estudiantes son los que dan la idea y usted evalúa si es viable o no? Hay de ambos. Yo siempre he manejado de ambos, pero cuando estoy dentro de un proyecto trato de darle las ideas a los estudiantes. En el caso del proyecto de Víctor, traté de que su idea se acoplara al proyecto en el que estamos para llegar a un acuerdo, porque yo cuando estoy con proyectos de investigación lo que busco es avances hacia ese proyecto. Entonces, la tesis de Víctor, la del graffiti, es un ejemplo de que de pronto una idea adicional se puede acoplar en el marco del proyecto. Interesante. Campo de estudio en el marco del proyecto y luego aplique eso a lo que usted quiera. Ya aprendió a hacerlo en el proyecto, pues hacerlo en otro contexto le va a quedar fácil. Profe, 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 una pregunta. Sí. Digamos que esto es un poco no de la temática, sino más bien del procedimiento para unirme a uno de los proyectos, que yo ya lo tenía hablado con el compañero que lo inició, que es el proyecto en el que está Mateo. Entonces no sé cómo, si tengo que escribirte algún correo. Pues, no es sino que trabaje el anteproyecto con Mateo. En estos momentos está haciendo el anteproyecto, creo. ¿O dónde está Mateo? Mateo está aquí en seminario, no sé. No. Entonces él está haciendo el anteproyecto, es hacerlo con él. Listo, profe. Y bueno, y me recuerdan para yo ponerlos en el canal privado que tengo con cada grupo. Me parece muy bien porque sobre todo pónganse a pensar, el recurso de director de trabajo de grado es escaso y hay muchos estudiantes queriendo un trabajo de grado. Entonces, si trabajan en parejas, optimizamos ese recurso. ¿Quién más veo ahí que tiene preguntas? Aquí Profe, tiene ¿se escucha? Juan Camilo. ¿Se me escucha, profe? Sí. Bueno. Yo te quería preguntar acerca de la retroalimentación áptica, porque estuve leyendo y pues me parece que tiene mucho potencial, pero no he encontrado pues como muchas aplicaciones. A mí me parece que, por ejemplo, poner varios dispositivos que tengan retroalimentación áptica, por ejemplo, alrededor del cráneo, podría simular el sonido 3D para personas que tienen dificultad auditiva, pero estuve buscando y no encontré nada de eso. No sé Bueno, si es que tiene algún problema. eso ya suena a tesis de doctorado, pero digamos que la realimentación áptica se refiere más a la realimentación de fuerzas y perdón, áptica a la del tacto y sentir las texturas y a las fuerzas, sí, a todo como lo físico. Para ese tipo, aquí, ¿verdad? Ya que lo menciona, no hay de momento ningún proyecto propuesto. Es interesante. Habría que comprar dispositivos para eso, no necesariamente conectados al cerebro, eso sería más para sonido a través de la cavidad del cráneo, sí, yo he oído de eso.
Pero hay dispositivos para simular esas fuerzas de respuesta. Yo creo que todos ustedes han jugado algún videojuego en donde vibra el control. Eso es un ejemplo de ese tipo de realimentación. Pero hay otros dispositivos un poco más elaborados para hacer sentir eso. Lo más cercano a eso que tenemos en este proyecto y para evitar la compra de dispositivos adicionales es sentir esos objetos en la vida real, pues usando objetos reales, por ejemplo el rompecabezas o el libro de muñecos. Entonces yo ahí toco y siento la fuerza que me brindan en respuesta a esos elementos porque estoy tocando el objeto físico. Y eso es lo que se conoce como una interfaz tangible, que es una alternativa para simular todo eso. Profe, ¿me escuchas? Sí. Profe, para trabajar en estos proyectos, ¿necesita tener alguna tarjeta gráfica potente? Es mejor tener una GPU. ¿Qué tan potente? Depende del proyecto. Si va a coger el proyecto del casco de realidad virtual, realmente sí, y ojalá 16 GB de RAM mínimo. Profe, ¿se Sí, me escucha? sí. Pues yo estuve como pensando sobre todo esto con el transcurso de la pandemia y pues me puse a pensar pues desde tu área que probablemente muchas cosas van a evolucionar, la interacción humana iba a evolucionar debido a esto, ¿cierto? La virtualidad va a ser algo indispensable y yo pues desde tu perspectiva como quería que nos comentaras un poco cómo ves que pues como lo que has podido observar de toda esta evolución, porque yo lo que creo es que pues por ejemplo para la gente que está a distancia va a ser indispensable que se crea como una interacción más allá de lo que sea escribir o comunicarse pues por una cámara, ¿cierto? Sí. Entonces no sé, ¿qué tú piensas sobre eso? Pues sí, Gabriela. De hecho, este año y medio, todas estas tecnologías han tenido una evolución grande y ya hay varios entornos para interactuar de manera distinta a una cámara. De hecho, a veces usamos algunos en computación gráfica. Pero sí, claro, ha evolucionado y seguirá evolucionando. Nomás hoy en la conferencia de HTC pues estaba viendo cómo están usando la realidad virtual para medicina, para muchas cosas y para trabajo colaborativo en particular, que es otra de las, también han salido tecnologías como Mesh que buscan ese trabajo colaborativo. Mire que la mayoría de estas propuestas que les estoy haciendo a nivel de pregrado no son colaborativas, pero sería interesante volverlas colaborativas. ¿Qué tal si hay alguien más metido en ese mundo virtual? ¿Cómo hacemos para dialogar independiente del dispositivo y todo eso? Toda esa serie de tecnologías han ido evolucionando y han aparecido desde el año pasado hasta este mes, hasta el día de hoy, y seguirán apareciendo. No que yo esté de acuerdo en que el mundo virtual reemplace al real, pero va a pasar en gran medida, sobre todo si no aprendemos a dialogar. En Colombia tenemos un gran problema de aprender a dialogar. Si no aprendemos a dialogar, no me quiero imaginar qué va a pasar en el 2030 cuando empecemos a sentir más grande, de manera más impactante el calentamiento global. Porque eso se viene y sigo pensando que a pesar de todo lo que estamos viendo ahora, el problema mayor que enfrentamos como humanidad es el calentamiento global y no nos hemos puesto de acuerdo en el mundo para dialogar. Entonces la realidad virtual pues también ofrece muchas herramientas colaborativas, tanto tecnologías de software como hardware que nos permiten ir más allá y ya están saliendo, sí. Profe, yo tengo una pregunta y es el por qué de los animales y los niños con discapacidades están tan incluidos en tus proyectos. Porque gracias a Diego Linares, que lo tienen aquí sentado, tenemos una relación con el Instituto de Niños Ciegos y Sordos hace como 20 años. Y a un exalumno de la Javeriana también que está ahí metido. Y creo que es cierto, hay que educar a todas las personas, pero siempre que educamos a todas las personas nos olvidamos de la inclusión, tanto que se habla de inclusión y no pensamos que debería tener un sistema para un niño que no vea o un niño que no oye. Ellos deberían acceder exactamente al mismo conocimiento
¿Y por qué la biodiversidad es importante? Porque la biodiversidad es uno de los elementos que va a ayudar a contener un poco ese calentamiento global, porque la biodiversidad, Colombia todavía, y digo todavía porque no sé cuánto dure esto, es el segundo país más biodiverso del mundo. Y porque acuérdense de que estamos en la casa común, como decía el Papa, no podemos ser tan arrogantes de creer que los animales no importan. Y para mí hoy en día, en medio de todos los problemas, la forma de discriminación más fuerte que hay es la discriminación hacia los animales. Entonces, eh, es por todo eso, por rescatar el valor de los animales, porque tenemos una larga relación de proyectos muy interesantes para dar acceso a este tipo de contenidos a personas que antes no podían. Es por eso. Listo, gracias. Bueno, ¿quién más? Profesor, yo tenía una Sí. pregunta parecida a la de Camilo. Quería saber cuál es la razón del enfoque sobre el mono tití en la mayoría de tus proyectos. Porque, bueno, hay un listado de animales. Vieron que ahí en la presentación que les hice hay mono tití, mono aullador. Pero hemos hablado del delfín rosado, estamos documentando el cóndor, el jaguar. Al final, el otro semestre, pues, posiblemente va a haber un asistente de investigación que una todo eso que salga, con los animales que salgan. Pero la razón por las que tenemos inicialmente el mono tití es porque los artistas en Bucaramanga han trabajado más sobre el mono tití, entonces tenemos más información disponible sobre el mono tití, más materiales tangibles sobre el mono tití que podemos usar en este tipo de proyectos y que luego podríamos pasar fácilmente a otro tipo de animales. Además, bueno, quedan como, ¿cuántos monos tití? No sé, 500, 5000, ya no me acuerdo, pero muy poquitos. Profe, una pregunta. Sí. También está relacionada con lo que son los compañeros y es si de alguna manera este enfoque hacia estos animales que mencionaron específicamente tiene que ver con que se encuentran en peligro de extinción o eso podría ser una idea que se aplique más adelante. Es decir, como incluir en esos proyectos a ese tipo de animales para que además de ayudar a los niños, pues se les permita conocer especies que están a punto de dejar de existir o no sé. Tiene otras dos razones, que son colombianos estos animales, primero, y que están en peligro de extinción, sí, en riesgo. No sé, pues, hay distintos niveles de eso, pero de alguna manera están en peligro, sí. Ujú. Profe, Profe, vale, dale. ya, profe, que había una pregunta acerca de un proyecto que trataba acerca de, bueno, de los que mencionó ahí, que casi no tenía profundidad, y era el de la función de títeres. O sea, es con realidad aumentada y cómo sería la interacción con los usuarios Ese es sobre el eso. proyecto. Yo todavía no lo he imaginado bien, pero yo estoy seguro que una función de títere se puede hacer mucho más interactiva con ese tipo de tecnologías. Miren, yo estaba en Teatros del Mundo, en donde la realidad virtual se mezcla con los actores y realmente hay resultados muy interesantes. Entonces aquí quisiera ver cómo esa parte digital se mezcla con los títeres físicos para aumentar y mejorar la función, hacerla más interactiva todavía. O sea, ¿cómo así, profe? O sea, más que una función y que aparezcan los títeres en realidad virtual, ¿cómo es la No, son interacción con...? títeres reales, Ah, son donde títeres reales. títeres reales, pero aumentados, ya sea con realidad aumentada o virtual. Ujú. Depende de la escena de la función de títere. Habría que diseñar cuál va a ser la función y todo eso, pero es llevar más allá la función de títeres tradicional a través de títeres reales. Ah, ok, bien. Víctor creo que está levantando la mano. Sí, profe, hola. Sí, tenía una pregunta. Era sobre uno de los proyectos que mencionaste anteriormente, el Sí, de exploración de paradigmas. Habías sí. mencionado que la comparación que hicieron entre realidad virtual y aumentada no era como muy justa. Quería que
si es posible, nos pudieses dar como unos detalles sobre por qué la comparación era justa. Porque enfocaron todos los esfuerzos en diseñar un excelente entorno en realidad aumentada, pero el de realidad virtual hicieron uno muy básico. La realidad virtual, el sistema de realidad virtual se hubiera podido mejorar de muchas maneras, tal como lo dijeron los jurados de la tesis, explorando otro tipo de interacciones que ese tipo de tecnologías hubiera podido brindar. Ellos no lo hicieron, entonces se concluyó que la decisión de que la realidad aumentada era mejor para un juego de dominó era un poquito sesgada. ¿Y sesgada por qué? Porque de todos modos se había puesto el mayor empeño. Ustedes tienen una pieza de dominó, sale un animal ahí encima del dominó, eso es realidad aumentada. Pero con la realidad virtual hay muchos paradigmas que explorar y ellos exploraron a lo sumo uno de manera muy básica. Como les dije, está el tabletop, la ventana, el escritorio, bueno, en fin, un mundo de formas de verla que podrían haber enriquecido eso. Gracias, profe. Profesor, a mí me gustaría preguntar, para aquellos entes, o sea, para esos proyectos, ¿qué requisitos mínimos solicitar para los entes que aspiran a participar en esos proyectos? No, pues si usted estaba en la carrera, tiene los requisitos mínimos cuando llegue al trabajo de grado. No necesariamente todos los estudiantes que hacen trabajo de grado conmigo tienen que haber visto el énfasis relacionado con el tema, porque son cosas que también de alguna manera se pueden, algunas de ellas, aprender en el trabajo de grado. No todo lo que uno dice en una clase de énfasis, pero algunas de ellas se tocan ahí, entonces... no, estar en trabajo de grado y estar con disposición de trabajar y cumplir. Hay estudiantes que sacan muchas excusas y yo trato de empujar al máximo, pero ya cada vez me queda menos tiempo de estarles preguntando qué pasó con la tesis, cómo van. A veces se me pierden 2 meses, bueno, ¿y qué pasó? No, que se me dañó el disco duro, que no sé qué. A ver, que se les dañe el disco duro a estas alturas no es una buena excusa porque ustedes ya deberían saber que hay backup en la nube, en otro disco duro, en una memoria, en lo que sea. Entonces, tener la disciplina de trabajo. Hay muchos que abandonan, eso es normal en distintas etapas, pero lo que principalmente yo pediría es el compromiso. Porque al final, si no tienen ese compromiso, termina uno como director de trabajo de grado perdiendo pues el tiempo que les ha dedicado. Y para aquellos que no tengan los dispositivos con esos requerimientos, bueno, por mi caso yo estoy en un portátil un poco estándar, no tiene nada centrado en los gráficos, como si igualmente se puede participar. Pues en teoría sí, porque hay unos laboratorios. El problema es que ahora la pandemia pues nos tiene limitados en el acceso a esos laboratorios. Y creo que la cosa va a empeorar porque el pico ha subido, ya todo el mundo se le olvidó, pero estamos en una situación gravísima de contagios en estos momentos. No sé cuántos muertos de pandemia va a haber a causa de un paro sin fin. Entonces, hay que pensar en esas cosas. ¿A quién afecto cuando decido bloquear o seguir? ¿A quién afecto? Entre las afectaciones que tenemos es, por ejemplo, el no poder ir al laboratorio. Que pues esa sería la respuesta, usar el laboratorio. Pero si tiene la manera de comprar al menos un computador de esos gamer de 8 gigas para arriba con una tarjeta GPU y discutiendo conmigo antes, dependiendo del proyecto, a ver qué calibre de computador necesita. Si van a hacer el del casco de realidad virtual, pues ahí sí es una máquina como de 10 millones de pesos que pues ahora no todo el mundo puede comprar. Y que estoy tratando de que llegue una a la universidad, pero igual así llegue, ¿para qué la traemos ahora si ahora no se puede ir? Entonces es mejor esperar
se pueda ir. Eso quiere decir que ahora mismo los laboratorios, bueno, sus proyectos están parados desde la parte del Digamos software. que sí, en Digo, estos hardware. momentos sí, porque estamos en un pico de pandemia gravísimo, tal vez el peor de toda la pandemia, acentuado por las grandes aglomeraciones que ha habido. Profe, yo te quería hacer una preguntita como un poco salido de lo que es pues el proyecto, los proyectos sobre los que tú estás trabajando, y es más como en general sobre pues, un concepto de los videojuegos en la vida real. La pregunta es como, ¿qué tan viable consideras tú que crear videojuegos como una forma para poder educar a las personas al mismo tiempo que se puedan divertir? O sea, como por ejemplo, poder crear un videojuego que las personas jueguen así normal, se diviertan como pues, los juegos más famosos, por así decirlo, y no requieran tener que pausar el juego para para leer una enciclopedia, un texto que esté en el mismo juego, sino que sin necesidad de pausarlo y así como van jugando al Eso mismo se tiempo, llama, puedan aprender tanto como en una clase de historia, por así decirlo. total, ustedes no han jugado, ¿cómo es que se llama ese que viaja al tiempo? Se me olvidó, o Age of Empires, o ese tipo de juegos. Sí, Eh, esos juegos se llaman juegos serios y son totalmente viables. Llevamos varios años haciéndolos en la universidad. Tengo una reunión con un exalumno en Australia que trabaja en un laboratorio de juegos serios este mes, más adelante. En ninguno de los casos estos juegos exigen que uno vaya a leer una enciclopedia. El aprendizaje se hace de manera interactiva, diferente y se hace a través de la narrativa del juego. Es una corriente muy fuerte y que ha avanzado mucho y de hecho ahora, y esto no se los mencioné porque no hay tiempo, pero ahora estamos haciendo un proyecto con una universidad jesuita de El Salvador para un juego acerca del calentamiento global y las habilidades blandas en medio del juego. Listo, profe, muchas gracias. De nada. Profe, yo tenía una última pregunta. Sí. Pues ya que usted participa tanto en los proyectos de grado, ¿qué nos podría recomendar para tener un buen ciclo en nuestros proyectos? Empezar ya. Definan con qué profesor quieren trabajar desde ya, para que empiecen a hacer el anteproyecto y en el otro semestre lo tengan listo antes de que acabe el semestre y aprobado inmediatamente acabe el semestre. Y, ¿por qué no avanzado de alguna manera ya el trabajo de grado? Empezar rápido y no dejarlo dormir. Ir empezando con lo que se puede, claro, porque yo sé que ustedes tienen otras materias, pero ir empezando. Tengo personas que lo han hecho rapidísimo y otras que me ha tocado esperar casi 2 años. Ya el ritmo lo ponen ustedes, de acuerdo a su estado físico, pero ustedes están jóvenes, tienen fuerza. Una pregunta. Sí. Que no alcanzaste al principio y tú hablaste dijiste sobre un proyecto que era sobre un libro interactivo. Entonces tenía curiosidad de saber, ¿esa interacción es también sobre el contenido del libro o es como simplemente ambientación? No, el libro brinda el contenido, pero entonces nosotros vamos a expandir ese contenido en la parte virtual. Ah, ok. O sea que el libro se puede usar tanto solo como expandido. Ya hemos hecho algunos proyectos de eso acá, pues, pero sería consolidado y enfocado a este proyecto. Profe, digamos las máscaras esas que mencionabas, tipo Snapchat, esas, pues digamos un niño ciego, ¿cómo las usaría? A ver, no son totalmente ciegos y tenemos que recordar que también hay sentido de la audición. Entonces, esas máscaras es algo que estamos empezando a trabajar, estamos en la definición del problema y todo eso, pero yo me imagino que vamos a ir desarrollando una narrativa y vamos a tener consideraciones con los tipos de discapacidad visual. Eso lo vamos a profundizar cuando los que elijan el proyecto.
Bueno, Bueno, pues muchas gracias, Andrés. Muy interesante todo lo que hemos logrado. Y a los muchachos, pues darle las gracias por su participación y por todo.